El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este viernes de nuestra primera semana de Cuaresma, la invitación por parte del Señor a la conversión nos sigue acompañando, como lo hará durante todo este tiempo de gracia. Por eso hoy en la aclamación antes del Evangelio escuchábamos: purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu. Siempre es una buena oportunidad que cada que iniciamos una jornada, delante de Dios preguntemos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro interior, cuáles son los sentimientos que tal vez, los sentimientos, las emociones, nuestra manera de vivir, qué es lo que está consumiendo nuestra vida. Porque hoy el Señor nos habla sobre el verdadero sentido de nuestra vida de caridad para con los demás. Al mismo tiempo, en la primera lectura, tomada del capítulo número 18 del libro del profeta Ezequiel, ya nos presenta un tema que es muy importante y que sigue siendo muy actual. El capítulo 18 comienza con un tema que es la responsabilidad personal en cuanto al pecado o a la justicia. Todo parte de un proverbio que existía en ese momento. Este proverbio decía así inicia el capítulo 18 del profeta Ezequiel. Los padres comieron el agraz era como estas uvas que todavía se encontraban, no estaban maduras y por lo tanto eran agrias, ¿no? Y dice, y los dientes de los hijos sufren la delantera. ¿Cómo entender esto? Que el pecado de los padres era también culpa de los hijos, ¿no? Y esta mentalidad no está del todo lejos de nuestro tiempo. Cuando pensamos, ¿no?, que los pecados de los hijos son culpa de los padres o que los pecados de los padres lo están pagando los hijos. Y si bien el pecado de uno afecta a todos, pensemos en el pecado, por ejemplo, de un padre que cae en la infidelidad, pues claro que esto perjudica a toda la familia. De una madre que cae en un pecado difícil contra uno de sus hijos, esto afecta a toda la familia. Pero nos dice el profeta Ezequiel, Dios a través del profeta Ezequiel, cada uno es responsable de su vida de pecado. Cada uno tendrá que dar cuenta por sus pecados. Entonces, dice, no, va a poner un caso práctico el profeta Ezequiel y dice, es como si un padre fuera muy justo, fuera muy bueno, fuera un hombre que cumple la ley de Dios, pues claro que este hombre, el Señor le dará su recompensa. Dice, pero si luego tiene un hijo que es injusto, que es infiel ante el Señor, que vive una vida de pecado muy difícil, pues él tendrá que asumir su culpa, pero su padre no. Dice, y luego a su vez, este tiene otro hijo
Este hombre injusto tiene un hijo que vuelve a ser justo, que vuelve a ser bueno, pues el nieto, podríamos decir, del hijo bueno, del hombre bueno, también tendrá que asumir las consecuencias como hombre justo. ¿Por qué? Porque entonces la moraleja es: el que peque es el que muere, el que peca morirá, pero el que es justo vivirá. Ahora, en lo que escuchamos, en los versículos que escuchamos en la primera lectura de este día, del versículo 21 al 28, viene dentro de sí una de las frases más impresionantes del Antiguo Testamento. Dice el Señor: bueno, si cada uno es responsable de su proceder, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay lugar para el arrepentimiento? La respuesta es sí. ¿Por qué? Dice el Señor: ¿acaso quiero yo la muerte del pecador? ¿Acaso quiero yo eso? ¿Acaso Dios se alegra con que el que está en una vida de pecado siga en ese camino y ya no tienes de otra, ¿no? Elegiste el mal camino, ahí síguele. Claro que no. ¿Qué es lo que Dios sí quiere? Él dice: sino más bien que enmiende su conducta y viva. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios nunca va a querer que nos mantengamos en el mal camino. Dios siempre nos da la oportunidad para elegir el bien. Y eso es esta Cuaresma. Eso es este día. Empezamos por hoy. Señor, tal vez he recorrido mi vida eligiendo cosas malas. Tal vez he vivido en injusticias. Tal vez he vivido en rencores. Tal vez he vivido en maldades. Pero hoy tú me das esa oportunidad. Dios es rico en misericordia y siempre está pronto a perdonar. Siempre. Aunque hayamos elegido un mal, otro mal, otro mal, otro mal, esta cadenita del mal, de la violencia que nos lleva a perdernos, por algo el Señor hoy nos dice: ¿acaso quiero tu muerte? Sino más bien que enmiendes tu vida y vuelvas a mí. Es una oportunidad bellísima la que el Señor nos da en esta mañana. Hoy también nosotros descubrir cuál es el camino que estoy eligiendo. ¿Cuál es esa elección que estoy haciendo? El Señor en su palabra, en el Evangelio, Él nos pone delante de esta pregunta en una situación concreta sobre el amor entre nosotros mismos. Porque tal vez podemos decir: yo no estoy eligiendo un mal camino, yo vivo bien, trato de estar bien, trato de cumplir la ley de Dios. Pero hoy Jesús, fíjense, nos habla sobre los atentados contra la caridad, contra el amor entre nosotros. Y Él dice, ¿no? Si ustedes van a colocar su ofrenda en el altar, pero descubren que tienen algo contra su hermano, dejen su ofrenda y vayan a arreglarlo. ¿Cuáles son estas tres faltas contra la caridad, contra nuestros hermanos? La primera es la ira. ¿Estoy enojado con alguien? ¿Estoy así con sentimientos de malestar, de irritación, de enojo por algo que alguien me hizo? Porque cuidado, puede que sea de hace mucho tiempo. Es que en mi juventud alguien me hizo esto y no he podido perdonar. Es que apenas, ¿no?, hace tiempo un hermano, un familiar dijo este comentario y no he podido con eso. Entonces tengo ira, tengo enojo. Dice Jesús: ve y soluciónalo. El segundo ataque o atentado contra la caridad, el insulto, que significa desprecio. He insultado con palabras, con acciones, incluso con pensamiento a mi hermano, porque no piensa como yo, porque no quiere lo que yo, porque tal vez me hizo sentir mal y me la vivo insultándole. Dice Jesús: ve y soluciona eso. Y finalmente, el atentado mayor, maldecirlo. Esto para el judío era la mayor ofensa,
porque significaba como decirle, no eres nada ni vales nada. ¿Cuántas veces nos la vivimos maldiciendo? Ojalá y le pase esto, ¿no? No se merece lo que vive, no se merece lo que tiene. Dice Jesús, ve y arregla eso. Hermanos, ¿por qué muchas veces nos cuesta trabajo, esta semana que hemos hablado de la oración, por qué nos cuesta trabajo la oración? ¿Por qué nos cuesta trabajo tener una intimidad con Dios? ¿Por qué nos cuesta trabajo estar tranquilos, tener paz en el corazón? Porque vamos almacenando en nuestra vida iras, insultos, maldiciones, problemas con nuestros hermanos. Jesús terminaba el Evangelio diciendo, cuando vayas de camino, arréglate pronto con tu adversario, no sea que al final del camino te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Esta es una imagen que es el camino, nuestra vida. Cuando vayas por la vida, arregla lo que puedes arreglar, arregla lo que tienes que arreglar. No sea que al final del camino, no sea que al final de tu vida quieras arreglar algo que ya no se puede. Pidámosle al Señor que nos ayude entonces también a nosotros a ir reparando, solucionando, arreglando las cosas que tal vez pues hemos ido almacenando en nuestro corazón, para que siendo libres de todo rencor, de toda ira, de todo insulto, de verdad experimentemos esa paz que Él nos da. Yo sé que cuesta trabajo, yo sé que a veces nuestro orgullo o nuestro aparente cuidado a nuestra dignidad como que nos ponen así un freno de mano para no acercarnos ante el perdón. Pero por eso, en este viernes de Cuaresma, hay que mirar y contemplar la cruz, porque aquel que no cometió pecado, pagó por todos y nos enseña a perdonar desde la cruz. Que por intercesión de nuestra Madre Santísima, el Señor nos conceda todas estas gracias. Así sea.